Good morning. Here in El Buen Pastor, United Methodist Church, we are so glad because you are joining us this morning. En El Buen Pastor, Iglesia Metodista Unida, estamos contentos porque podemos unirnos para adorar a Dios juntos. This morning, I want to share a beautiful message about the Christian Shema. Esta mañana quiero compartirle un hermoso mensaje acerca del Shema cristiano. And the scripture reading for this morning is based in the Gospel of Matthew, chapter 22, verses 34 through 40. And I'm going to read it for you. La escritura bíblica para esta mañana se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 34 al 40, y la leeré con gusto para usted. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, "Teacher, which is the great commandment in the law?" Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbors as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." So keep in mind, we're talking about the Christian Shema. Déjeme decirle que estamos hablando del Shema cristiano. Y le leo ahora la versión en español. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: "Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?" Jesús le dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas." Palabra de Dios para el pueblo de Dios. The word of God for the people of God. Keep in mind, we are talking about the Christian Shema. Estamos hablando acerca del Shema cristiano. Por favor, guárdalo en su mente. The story is told of a little boy whose father taught mechanical engineering at a prestigious university. Déjeme decirle que escuché la historia de un pequeñuelo cuyo padre enseñaba en una prestigiosa universidad de ingeniería mecánica. One day, he asked his mother, "What time is it?" Un día, el chicuelo se acerca a su madre y le pregunta, ¿qué hora es? She was busy, so she said, "Your father's in the living room. Go ask him." Ella estaba muy ocupada, así que le dijo, "Tu papá está en la sala. Ve y pregúntale." The boy said, "Never mind. I don't want to know how to make a watch. I just want to know what time is it." El muchacho dijo, "Olvídalo. Yo no quiero saber cómo hacer un reloj. Todo lo que quiero hacer, todo lo que necesito es saber qué hora es." When it comes to religion and our understanding of the Christian faith, there are times when we all feel like this little boy. Cuando estamos hablando de religión y de comprender la profundidad de la fe cristiana, muchas veces nosotros nos sentimos como este pequeñuelo, como este chiquitín. There are 66 books on the Bible. La Biblia tiene 66 libros y a veces eso nos confunde un poco. Many of them are long and complex. Y algunos de ellos son largos y complicados. In order to understand these books, there are books on worship, missions, education, stewardship, prayer, and the list goes on and on. Hay libros para ayudarnos a entender estos libros de la Biblia acerca de adoración, de misiones, de educación, de mayordomía, de oración, y la lista sigue y sigue y sigue. We could read all day, every day, and still having trouble in understanding what it means to follow Jesus. Podríamos leer, hermanos y hermanas, todo el día, todos los días, y aún tener problemas para comprender
lo que significa seguir a Jesús. Without oversimplifying the faith, we need to keep it simple. Sin sobresimplificar la fe, nosotros necesitamos mantenerla en forma simple. It needs to be brief enough to memorize and simple enough for a child to understand. La fe cristiana tiene que ser suficientemente breve para que podamos memorizarla y suficientemente sencilla para que un niño pueda entenderla. The good news is this. There is such a nugget of truth, and it's called the Shema. La buena noticia en toda esta complejidad bíblica y teológica es esta. Sí, hay esa información a nivel cápsula, esta verdad tan sagrada puesta en una simple cápsula y es llamada el Shema. In other words, it's a great commandment. If you are able and you want to repeat it with me, go ahead. Voy a leer el gran mandamiento y si usted desea seguirme y repetirlo, adelante. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. You shall love your neighbor as yourself. Este gran mandamiento dice, y si usted me quiere repetirla conmigo, hágalo por favor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Please allow me to elaborate a little bit about the root of the great commandment in the Old Testament. Por favor, permítame elaborar un poquito acerca de las raíces del gran mandamiento en el Antiguo Testamento. Moses got all of the people of Israel together at Mount Sinai and gave them the Ten Commandments. Usted, estoy seguro que lo conoce, que Moisés reunió a todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí y ahí les dio los 10 mandamientos que Dios le había dado. The book of Deuteronomy, chapter 6, verse 1 and 2, and 4 through 9 says, You may fear the Lord your God. Hear, O Israel. The Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 1 y 2, y del 4 al 9, dice, Temerás al Señor tu Dios. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jews refer to this word as the Shema or Shema Israel. Los judíos se refieren a esta palabra como el Shema o el Shema Israel. Because the first 2 words of the commandment, hear Israel, debido a las primeras 2 palabras del mandamiento, oye Israel. Please let me share with you what's happened during the Holocaust. As Jews were driven into the gas chambers to be slaughtered, the dying words of many were the words of the Shema. Hear Israel, Yahweh is our God. Yahweh is one, and you shall love Yahweh your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. Durante el tiempo del Holocausto en Alemania, cuando los judíos eran conducidos hacia las cámaras de gases para ser aniquilados, las palabras finales de muchos de ellos fueron las palabras del Shema, cuando ellos decían, oye Israel, Jehová es nuestro Dios. Jehová el Señor es uno. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesus himself, brothers and sisters, Jesus himself used the Shema to deflect the attack of the Jewish leaders. Hermanos, hermanas, Jesús mismo usó el Shema para rechazar y defenderse del ataque de los líderes judíos. This lawyer was looking for a way to entrap Jesus with his own words. Este abogado que se acercó a él para hacerle la pregunta estaba buscando una forma para atrapar a Jesús en sus propias palabras. He said, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Él se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Here is the hidden agenda.
The Jewish law contained 613 commandments. Por favor, preste atención a esto para que podamos comprender todo este cuadro. La agenda oculta de este intérprete de la ley es que la ley de los judíos contenía 613 mandamientos. 248 were positive commandments. It says, you shall. 248 de esos mandamientos eran mandamientos positivos. Es decía, tú harás o debes hacer. 365 were negative commandments. It says, you shall not. Y 365 de estos mandamientos eran mandamientos negativos porque decía, no cometerás o no harás esto o aquello. The lawyer was trying to get Jesus to single out one over all the others and by so doing commit an act of heresy. Este intérprete de la ley estaba tratando de atrapar a Jesús y hacer lo que dijera que uno de los mandamientos era más importante que los demás. Y al hacer eso, lo estaba haciendo cometer actos de herejía. But Jesus was nobody fool. Pero tengo buenas noticias. Jesús no es engañado por nadie. He knew that it's impossible to live by the letter of 613 commandments. Jesús sabía que es imposible vivir por la letra técnica de 613 mandamientos. He knew that it is not the letter of the law that matters so much as the spirit of the law. And the spirit of the law is this: love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Jesús sabía, mi amigo, que la letra de la ley no es tan importante como el espíritu de la ley. Y que el espíritu de la ley es este: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Please allow me to share an experience a few years ago. I met a woman in Harlingen who takes soup to someone who was ill, or flowers to someone in the hospital, or visits someone in the nursing home. Cuando yo estaba sirviendo en el valle, en Harlingen, conocí a una mujer que ella siempre estaba dispuesta para llevarle sopa a alguien cuando se encontraba enfermo, o flores cuando sabía que alguien estaba en el hospital, o ella siempre estaba dispuesta para visitar a alguien en el asilo de ancianos o de personas ya desahuciadas. She gave of herself because she loved God and was grateful for all the ways God had blessed her life. Ella se entregaba a sí mismo porque ella amaba a Dios y estaba tan agradecida por todas las bendiciones que Dios le había dado. Once I had a chance and I asked her, why are you doing this? Una vez tuve la oportunidad de preguntarle y le pregunté, ¿por qué haces todo esto? And she told me, it's the least I can do. Y ella me respondió, es lo menos que yo puedo hacer. The context of this commandment has to do with living in community with others. El contexto de este mandamiento tiene que ver con vivir en comunidad con otros. The book of Leviticus chapter 19 verse 9 and 10 in the Old Testament included such thing as not to reap the field to the border but to leave a little behind for the poor. El libro de Levíticos capítulo 19 versos 9 y 10 en el Antiguo Testamento incluye cosas como cuando estaban levantando la cosecha, no ir hasta la orilla extrema del campo, sino que se les recomendaba que dejaran el trigo de la cosecha en las orillas para que los pobres vinieran atrás de ellos y tuvieran algunas gavillas que recoger. En el verso 13 del mismo capítulo, en verse 13 of the same chapter, it requires employers to pay their laborers at the end of the day and not keep their wages overnight. Es el mismo capítulo, verso 13, donde Dios requiere a los empleadores para que paguen a sus obreros al final del día y que no retengan sus salarios hasta el día siguiente. Then, this chapter, it went on to say, luego este capítulo mismo fue adelante para decir,
You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Y aquí en Levítico 19:18, el Señor nos dice, tú no tomarás venganza, ni guardarás rencor en contra de los hijos de tu pueblo, sino que tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. To love God, brothers and sisters, is to love others. And to love others is to love God. Hermanos y hermanas, para amar a Dios es amar a otros. Y amar a otros es amar a Dios. John the Apostle wrote in his first letter, chapter 4, verse 20 and 21, and says, if a man says, I love God, and hates his brother, he's a liar. For he who doesn't love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? This commandment we have from him, that he who loves God should also love his brother. Y es el apóstol San Juan, en su primera carta que escribe a la Iglesia Universal, capítulo 4, versos 20 y 21, dice, si un hombre dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque, ¿cómo puede él amar a su hermano? ¿Cómo él no puede amar a su hermano a quien está viendo? Y dice que ama a Dios a quien no ha visto. Este mandamiento lo hemos recibido de Dios, que el que ama a Dios también debe amar a su hermano. In combining the Shema with the laws of Leviticus, Jesus created a new Shema, a Christian Shema. Al combinar el Shema con las leyes de Levíticos, Jesús creó un nuevo Shema, un Shema cristiano. You want to repeat it after me? ¿Quiere repetirlo detrás de mí? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. You shall love your neighbors as yourself. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. I don't know of a better summary of the Christian faith or a more substantial creed by which to live. Sinceramente, hermanos, yo no conozco una mejor forma para sumarizar o resumir la fe cristiana o encontrar un credo más sustancial por el cual nosotros podamos vivir. Jesus said, the whole law and the prophets depend on these two commandments. Y Jesús fue bien claro cuando dijo, toda la ley y los profetas dependen, descansan, se fundamentan en estos dos mandamientos. There's a symbol of the great commandment we see around us every day. Y hay un símbolo acerca de este gran mandamiento que nos rodea y que todos los días nosotros vemos. Do you know what I'm talking about? ¿Sabe de qué estoy hablando? The cross. The cross and why Jesus died on that horrible cross. The vertical beam points us to God and reminds us that, first and foremost, we're to love God with every fiber of our being. El poste vertical nos señala y nos apunta para que veamos a Dios y nos recuerda que primero y sobre todas las cosas nosotros debemos amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro ser. The horizontal beam reminds us that we live in community with each other and that the truest test of faith is our sympathy and service to others in the name of Jesus Christ. El poste horizontal nos recuerda que vivimos en una comunidad con otras personas y que la evidencia más auténtica de nuestra fe es nuestra simpatía y servicio a todos los que nos rodean en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. We all know that the church is not a building, yet it is a visible reminder of the presence of God. Todos nosotros sabemos que la iglesia no es este edificio. Sin embargo, es un recordatorio visible de la presencia de Dios. People pass
this church every day. And when they see El Buen Pastor United Methodist Church building, they feel the strength of God's power and know that God is in the midst of our community. La gente pasa todos los días enfrente de este edificio. Y cuando ellos ven el edificio del Buen Pastor, Iglesia Metodista Unida, ellos sienten la fuerza del poder de Dios y saben que Dios está en el medio de nuestra comunidad. The money we give to the church makes possible our outreach and mission. It supports efforts like hospitals, universities, and home for children. Our money, our contributions are very significant because they are providing to help people who is in need. Todas nuestras contribuciones, pocas o muchas, son bien significativas porque sirven para bendecir a aquellos que están en necesidad. So, we give our offerings in devotion to God and in service to others. And that's the spirit of the great commandment, the Christian Shema. Commit it to memory. Say it often. Put it into practice. Hermanos, nosotros damos nuestras ofrendas como un acto de devoción a Dios, pero también para ayudar en el servicio a otros. Y ese es el espíritu del gran mandamiento, del gran Shema, the Christian Shema, el Shema cristiano. Debemos comprometer nuestra memoria y nuestra mente a ella y aprenderlo. Tenemos que iniciar la práctica o el hábito de repetirlo frecuentemente y sobre todo ponerlo en práctica. So, brothers and sisters, this is the Christian Shema. And I want to say it once again. If you want to join me, you are free to do so. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. A second likewise is this. You shall love your neighbors as yourself. The whole law and the prophet depend on these two commandments. Y hermanos, permítame una vez más repetir este tremendo Shema cristiano. Lo que Jesús dijo, lo voy a leer, lo voy a compartir. Si se quiere unir a mí y repetirlo, qué bueno que lo haga. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Así, in this way, brothers and sisters, this is the word of God, the Christian Shema for the people of God. Y así, hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios, el Shema cristiano para el pueblo de Dios. From the bottom of my heart, I want to say, I'm praying for you, and I hope you are doing great because God is with you and with me. Señor sea con ustedes, que Dios los bendiga y los ayude porque estamos sirviendo juntos al Señor ahora y siempre. Lo veo el próximo domingo, Dios los bendiga.